¿La depresión es una enfermedad? Sería un trastorno. Incluye factores genéticos. Lo que pasa con los trastornos mentales es que se heredan en clústeres. Si mis familiares, algunos de ellos, mi padre tiene depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, déficit de atención, hay más probabilidad de que yo tenga algún otro trastorno de salud mental. Es más probable que un hombre que tenga ideación suicida consume el suicidio. Los intentos suicidas de los hombres son diferentes a los de las mujeres. Un intento suicida clásico de una mujer sería tomar pastillas o autolesiones. Un intento suicida clásico de un hombre sería arma de fuego o ahorcamiento. Háblame de este trastorno, del trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con dos características. Una es pensamientos obsesivos y la otra son compulsiones. La mayoría de los pensamientos son de limpieza, orden, simetría y regresar a verificar las cosas. Hay un miedo muy grande respecto a tomar medicamentos porque se cree que ocasionarían adicción. Los medicamentos en psiquiatría son iguales a cualquier otro medicamento de salud. Es muy difícil que le exijamos o que le pidamos a alguien: oye, pues ya no estés triste, oye, ya no estés tan ansioso, ya no estés tan preocupado. Lo que hacen los medicamentos es mejorar esas herramientas para que cada una de las personas tenga una mejor calidad de vida. Bienvenido al podcast de JP Martínez, enfocado en el tema de tratamiento de trastornos y enfermedades mentales. Luis es un psiquiatra que también es especialista en adicciones. Hoy, más que nunca, es esencial hablar de la salud mental, porque pocas veces se le da la prioridad e importancia que merece. Luis, gracias por estar aquí, es un honor. Gracias por permitirme preguntarte y hablar sobre estos temas y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, JP, y claro que sí, estamos aquí para todas las dudas y esperamos que esta información le sirva a muchas personas. Gracias, Luis. ¿Qué pasos te llevaron exactamente para ser psiquiatra? Claro. Bueno, cuando estudias medicina tienes como muchas preguntas acerca de las especialidades y lo interesante de la psiquiatría es que a pesar de que ves las mismas enfermedades, cada situación es diferente. Es decir, si escoges endocrinología, sabes que la mayoría de tus pacientes van a ser diabetes o problemas de tiroides. Si ves cardiología, la mayoría de tus pacientes van a tener hipertensión. Uh-huh. Y si ves psiquiatría, la mayoría de tus pacientes van a tener depresión o ansiedad. Pero me imaginaba viendo pacientes por 20, 30, 40 años y de qué forma era interesante poder ayudarlos, y justo lo que pasa, pueden muchos pacientes o muchas personas tener depresión, pero cada historia, cada caso es totalmente diferente y requieren herramientas y otras cosas para mejorar de manera única. Cada historia de vida es totalmente diferente y requieren cosas específicas para que esas personas se sientan mejor. ¿Qué te motivó en un principio, Luis, a ayudar y tratar a personas en cuanto a su salud mental? Y pues en cuanto a tema de salud mental, es una de las situaciones que menos se invierte en todos los sentidos, tanto que habemos muy pocos especialistas a nivel nacional, como también los niveles que se invierte en cuanto a economía. Entonces es una situación que todavía está estigmatizada, que todavía cuando dicen voy al psiquiatra hay mucho miedo porque piensan que es un nivel alto de gravedad o que ya estás muy mal, ¿no? Que no vas a tener cura o que de plano te van a encerrar y amarrar. Todavía hay un poco más de flexibilidad respecto a, oye, voy al psicólogo, oh, qué bien, qué padre, vas a platicar un problema, pero ya cuando dicen voy al psicólogo o en lugar de decir voy al psicólogo, voy al psiquiatra, hay un miedo gigantesco. Y hay un montón de mitos que quizá ahorita los tocamos respecto a lo que hace la psiquiatría, tomar medicamentos, me voy a volver adicto, ya te vas a enfermar, vas a enloquecer, esos hacen que te quieras matar. Y ese estigma es el que nos aleja de tener una calidad de vida muy buena. Muchos de los casos de otras enfermedades, por ejemplo, yo tengo amigos de otras especialidades, gastroenterología, ginecología, endocrinología, cardiología, neurología, y muchos de los temas que ellos ven en realidad de base es un tema de salud mental.
Tan sencillo como tengo varios amigos odontólogos y me envían pacientes porque dicen, Luis, es que ya le puse la guarda y ya van 2 veces que fractura el molar o que rompe la guarda, y es un tema que se llama bruxismo y es por una alta tensión de los músculos debido a altos niveles de ansiedad. Dices, oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo esto que me está ocasionando problemas en los dientes tiene que ver con la salud mental? Y así en cada una de las especialidades, si nos fuéramos paso a paso, también tengo muchas amigas nutriólogas que ya no pueden como regular el peso de los pacientes solamente con dieta porque hay trastornos de la alimentación. Y altos niveles de ansiedad provocan que estemos comiendo mucho, o hay un trastorno específico que se llama atracón, que es un nivel muy alto de ansiedad y de impulsividad, que tenemos que comer altos niveles de comida y no podemos frenarnos. Entonces, en cada una de las especialidades y en muchas otras áreas que tratan también salud, estamos como con interlocución, y por eso tenemos que conocer muchas cosas, y así de fascinante es el mundo de la psiquiatría. ¿Por qué crees que exista este estigma de ir al psiquiatra, Luis? Yo creo que tiene que ver con el no tener el control. Es decir, si ahorita decimos, ¿sabes qué? Lo que te está fallando es la vista y necesitamos lentes, pues sería algo como muy sencillo. Oye, es muy común, vamos a utilizar esto, operas, utilizas lentes y ya ves muy bien. Pero hay una fantasía respecto a que podamos controlar el cerebro. Ojalá y pudiera ser de esa forma, y entonces sería, hay que aprender a tocar el piano o 6 idiomas, pero en realidad solamente podemos controlar ciertas cosas de las funciones mentales superiores. Quisiéramos tener más memoria, más inteligencia, dormir menos o tener otras características, o, aunque parezca raro, muchas veces lo que queremos es poder dormir. En muchas situaciones, el dormir bien es un problema. No puedo descansar, no puedo conciliar el sueño, tardo un montón, tengo despertares, tengo pesadillas, quiero dormir y me levanto a las 5 de la mañana y ya no puedo volver a dormir. Esa es una función del cerebro. Ojalá y la pudiéramos controlar completamente y sería increíble. Déjame duermo 5 minutos, descanso y ya estoy como nuevo. Todas esas funciones hay una fantasía, y cuando están alteradas lo que tenemos miedo es de perder el control. O de enloquecer. Hay una serie de historias o de películas que siempre han caricaturizado o han como puesto a la psiquiatría o las enfermedades mentales como situaciones de violencia o situaciones de asesinos seriales. Y ya hablando con especialistas y todos los encargados en la materia, sabemos que muchas de las películas, incluyendo de Joker o cualquiera que te imagines, lógicamente son falsas, es ficción. Pero lo que hacen es aumentar todas las características especiales de un personaje para hacerlo interesante. Si viéramos a alguien con depresión, que no se baña y que no come, diríamos, uy, está muy aburrido. Le tenemos que poner a esa persona con depresión que también piense en matar a las personas, o que también tenga una cosa rara o movimientos, o que hable de groserías, porque si no, la película sería, oye, es alguien con depresión, seguramente te dormirías porque es muy aburrido ver a alguien con depresión. Estaría durmiendo todo el día, o estaría triste todo el día, estaría aislado. O sea, ¿crees que uno de los factores por los que se tiene este estigma de ir al psiquiatra es por la imagen negativa que se le ha dado en cuanto a las enfermedades mentales? Sí, desde el punto de vista a lo mejor de los medios, cualquier tipo de medio, pero también desde una forma de dividir a las personas. Es decir, es muy difícil aceptar que cada uno de nosotros pueda tener una enfermedad, un trastorno, o que un familiar tenga un trastorno. Preferimos decir, aquellos son los enfermos, o ese que se estuvo en la azotea y disparó, es un enfermo, es un psicópata. Exactamente, yo no puedo enfermarme, o esos son cosas extrañas. Yo estoy bien, él está mal. O sea, ¿crees que hay como una aberración
de querer separarte de esa definición de enfermedad mental porque lo tienes tan relacionado con algo negativo como asesinos seriales o gente que estalla en locura que tú lo único que haces es, uy, si me hablan de enfermedades mentales, ese es mi concepto que tengo porque es como me lo han explicado, por tanto me separo y digo, ese no soy yo? Sí, y probablemente esto respecto a lo que desconocemos de las enfermedades. Esto mismo pasaba en los años 80 con el VIH. Con el VIH sabíamos que era una enfermedad infecciosa, pero no sabíamos específicamente en los años 80 cómo se dispersaba. Entonces se contagiaba. Entonces había un montón de miedo de saludar a alguien o darle un beso o voy a tomar agua o ir al baño al mismo lugar porque decías me vas a contagiar. Como todavía hay un desconocimiento muy grande de la salud mental, si yo estoy con alguien que tiene depresión, da como miedo, o qué tal si hay algo malo, o qué tal si es un asesino serial. Hay como un aspecto negativo respecto a conocer a alguien que tiene problemas de salud mental, porque preferimos como dejarlo de lado a aceptar que, oye, yo también tuve en algún momento insomnio, tuve algunos problemas de ansiedad, o en mi familia es imposible que no haya alguien que tenga algún trastorno de salud mental, ya sea consumo de sustancias, crisis de ansiedad, depresión, de los más frecuentes. No estoy hablando de enfermedades más raras o más grandilocuentes como esquizofrenia o trastorno bipolar, que parecería como ya algo terrible, que esas son también mucho más estigmatizadas, pero lo más frecuente, insomnio. Después del COVID, un montón de personas llegaron a tener insomnio o problemas de ansiedad, porque lo que antes podría solucionar esos niveles altos de estrés, que era salir, hacer ejercicio, convivir, un montón de situaciones, no lo teníamos y teníamos que estar aquí encerrados y con la incertidumbre de también saber qué iba a pasar en el mundo completo. Entonces creo que se juntan varias cosas. Una es el desconocimiento, otra es como el dividir a las personas entre buenas y malas, que siempre nos gusta, y ocupamos estas cosas también de parte de los medios para poder vender. En todos los medios, en los periódicos, utilizamos frases estigmatizantes como esto es esquizofrenizante o este es un sociópata, como para darle más sentido, para hacerlo más importante. Y sí hay lamentablemente reportes que cuando hay esas noticias así grandilocuentes o demasiado rimbombantes, hay más venta de periódicos. También nos gusta y es algo llamativo para nosotros el que hablen acerca de esos tiroteos o de esos asesinos seriales, ¿no? Descríbeme tu experiencia estudiando psiquiatría, Luis. ¿Qué pasos te llevaron a graduarte de? Claro, cuando estudias medicina, después de acabar la carrera tienes que escoger una especialidad. Es un examen de especialidades donde están todos los médicos del país y médicos extranjeros que quieren estudiar en México, y tienes que escoger un área de especialización. Ahí escogí psiquiatría y después de que sales seleccionado tienes que ir a buscar trabajo en todos los hospitales. En el hospital que yo estudié es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, que es el más grande de Latinoamérica. En ese tiempo había 350 camas sensibles para pacientes internados y aparte tratamientos en consulta externa. En el primer año de residencia lo que ves más es el servicio de urgencias, es donde ves a los casos más complicados y donde hay más atención en el hospital, donde se requiere mucha más ayuda. Aproximadamente se reciben de 50 a 100 pacientes por día y lo más frecuente es ideación suicida, consumo de sustancias, depresión, crisis de ansiedad, trastorno bipolar en etapa de manía o esquizofrenia. Entonces ves muchos casos y como lamentablemente no hay muchos hospitales en toda la República, en ese tiempo nos llegaban pacientes desde Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, de toda la República o de la parte centro, porque no hay otro hospital que reciba atención en cuanto a salubridad. Están los hospitales del IMSS y los hospitales del ISSSTE, pero el único hospital de salubridad grande en esta área, en toda el área metropolitana, es el Fray Bernardino.
Entonces, es como vas atendiendo a pacientes que tienen todas estas problemáticas. Lo difícil de empezar ese primer año, que es el R1, es atender a los pacientes con mayor gravedad. Entonces, en una sola guardia veías aproximadamente 10 pacientes, pero con esos 10 pacientes tenías suficiente porque cada paciente duraba entre hora a hora y media y eran casos muy complicados. Entonces sí es algo como muy complicado el primer año, es muy desgastante y también te hace repensar un montón de cosas, tienes que estar tú en terapia, tienes que, aparte de aprender la parte de la enfermedad, la parte de la farmacología, la parte de la neurobiología, que serían las explicaciones o lo que está pasando con las enfermedades, tienes que también tú encargarte de estar bien. Porque si el paciente empieza con una crisis de ansiedad o está en una etapa de duelo donde acaba de perder a un familiar querido y tú estás en una situación igual, el paciente dice me quiero matar y dices, bueno, pues yo también. O sea, tienes que estar también equilibrado en tratamiento, pudiendo tener otras áreas de oportunidad y de dónde liberar todo ese estrés, porque es una situación bastante complicada el ver cada 2 o 3 días 10 o 15 pacientes en esa etapa como tan aguda de la enfermedad. ¿Cómo te mantienes tranquilo en esos casos en los que pacientes llegan con enfermedades o con padecimientos mentales graves? ¿Cómo mantienes tú la tranquilidad, la serenidad para pensar en frío y objetivamente? Hay una etapa de la residencia que se llama enlace, médicos que ya tienen 1, 2, 3, 4 años y lógicamente los adscritos que ya tienen 10, 20 años de experiencia, te ayudan a entrevistar, a conocer, a saber todo de las enfermedades mentales. No es como que llegues y ya, porque eso no te enseñan en la escuela, en medicina no te enseñan a interrogar nada de salud mental. Entonces, por ejemplo, en una enfermedad cualquiera, te preguntan, ¿tienes dolor de cabeza? Sí. ¿Cuándo inició? ¿A dónde se irradia? ¿Cuáles son las características? ¿Sube por alguna característica? ¿Baja por alguna otra situación? Y debido a eso, ya tú haces el diagnóstico, das algún tratamiento. Pero cuando llega alguien y me dice, doctor, me quiero matar, pues tú no sabes cómo qué preguntar. Entonces todo eso lo vas aprendiendo y los primeros meses, lógicamente tú prácticamente no haces nada, solamente estás escuchando y estás con alguien que tiene más experiencia y lógicamente vas aprendiendo. Entonces la parte más importante sigue siendo como un oficio y vas aprendiendo paso a paso cómo entrevistar, qué situaciones están presentes, y mucho de lo que hace la psiquiatría es observar, pero también sentir. Entonces hay una anécdota de un psiquiatra muy famoso que se llama Harry Stack Sullivan, que él está viendo a un paciente, está en una entrevista como tú y yo, y ya van varias citas y él empieza a tener miedo cuando llega el paciente. Y él te dice, tienes que ser muy perceptivo de lo que estás sintiendo. Y entonces llega el paciente y él le dice, oye, te tengo que confesar, Juanpa, que desde hace las últimas sesiones, hace un mes, empecé a sentir miedo. Lo quiero compartir porque eres una persona cercana, porque eres mi paciente, pero solo quería decirte eso. Y el paciente le dice, bueno, doctor, es que me doy cuenta que es usted muy buen psiquiatra, porque la verdad desde hace un mes lo voy persiguiendo, lo he estado investigando porque pensaba hoy matarlo. ¡A la madre! Entonces, todas esas cosas, lógicamente, no te las enseñan en la escuela. No te dicen, escucha tu corazón o siente las emociones. Eso es lo que hace al final un psiquiatra. Lógicamente puede hablar y JP me puede decir, oye, estoy bien tranquilo, estoy triste. Pero si lo dice así riéndote, ay, me fue bien mal, fíjate que hoy estuvo terrible. Y dices, oye, está muy raro, ¿no? Tú dices que te estás sintiendo triste, pero yo te veo como en el discurso bastante fluido, divertido, entramos y como que me caí y te reíste. O sea, desde que ves el paciente, cómo camina, cómo se expresa, el tono que tiene, toda la situación completa es lo que está viendo el psiquiatra.
y eso lo tienes que ir desarrollando paso a paso. De especialidad son 4 años y ya después la experiencia que tengas a nivel institucional o a nivel privado. Esa anécdota me dejó helado, Luis. ¿El psiquiatra estudió antes medicina? Sí. La carrera normal de medicina. Exactamente. Psiquiatría es una especialidad de medicina, dependiendo de las escuelas son 6, 7 años y después son 4 años de especialidad. ¿Qué diferencia hay entre la psicología y la psiquiatría? La psicología es una licenciatura. Desde la preparatoria entras a psicología y después de 5 años te vuelves psicólogo. El psicólogo es un tronco común, es decir, no significa que ahí puedas dar terapia. Todos los psicólogos que quieren dar terapia tienen que tener una maestría en entrenamiento clínico para poder tratar pacientes, por lo menos. Las maestrías más cortas son 2 años y dependiendo de la escuela terapéutica. Los psicólogos pueden tener muchas aplicaciones o trabajar en muchas situaciones. Lo más común, recursos humanos, pero también pueden hacer pruebas de inteligencia, pueden trabajar en muchas otras circunstancias dando clases, pero psicólogos que quieren dar terapia tienen que entrar en una maestría de por lo menos 2 años o algunas otras maestrías son un poco más largas. Es una carrera que tiene que ver con la salud mental, pero desde el punto de vista de la normalidad. Es decir, un terapeuta ve como a un paciente en un mismo nivel. Yo soy una persona que está intentando ayudar a otra persona y no hay algo diferente de nosotros. Entonces estamos platicando, tenemos el mismo como acercamiento y vamos a platicar para ver cómo resolver esos problemas. Eso sería como un tema total de salud mental y probablemente el 90% o si no es que el 100% de las personas requerimos atención psicológica en alguna situación, desde escoger la carrera o debería de ser o respecto cuando tenemos un problema. Como es una licenciatura o una como parte muy amplia, en ese caso no utilizan medicamentos y es prácticamente el diálogo y aprender a reconocer patrones de comportamiento, situaciones, cómo me relaciono con los demás y al final poder tener algo que se llama insight, es decir, darme cuenta. Si yo estoy diciendo, oye, es que estoy teniendo un problema y es que mi jefe y es que mi esposa y es que mis hijos, tengo que saber qué parte soy responsable o qué cosas también estoy haciendo para tener problemas en ese tipo de relaciones. Es mucho del aspecto interpersonal. Y el psiquiatra lo que ve es anormalidad. Es decir, si ya tienes problemas con tu pareja, pero al punto de que estás muy irritable, no duermes, ya no la quieres ni ver, te quedas en el coche antes de entrar porque prefieres no platicar con ella y ciertas situaciones así, hay que ver si eso que estás teniendo se debe a algún problema del funcionamiento neurológico y si requieres una ayuda con algún medicamento o algunas otras terapias que ayudan a mejorar el funcionamiento neuronal. En el caso de los psiquiatras, la mayoría de los psiquiatras o cuando vas al psiquiatra es porque ya requieres, la mayoría de las ocasiones, un medicamento. No es 100%, pero es muy probable y van de la mano. El psicólogo no puede recetar medicamento. No, el psicólogo solamente trabaja con técnicas terapéuticas y el psiquiatra ya utilizaría otras gamas de medicamentos. Muy bien. Hablemos un poco y profundicemos acerca de ciertas enfermedades o trastornos mentales, si te parece buena idea, Luis. Por ejemplo, hablemos en forma general. ¿A qué se le llama enfermedad mental? Claro, las enfermedades mentales se llaman trastornos porque a diferencia de una enfermedad no sabemos específicamente qué es lo que la causa. Digamos, un ejemplo, enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer sabemos que es por una aparición de unas proteínas, ovillos neurofibrilares y la proteína tau que se acumulan en las neuronas y hace que no funcione bien el cerebro y por eso es que perdemos las funciones cognitivas, la memoria, la concentración, todas las funciones cognitivas. Eso es algo muy específico que sabemos
a diferencia de algún trastorno, es decir, el más frecuente, trastorno de ansiedad o depresión. Sabemos que hay factores psicológicos, factores biológicos y factores ambientales, pero no tenemos una sola causa de la depresión, es multifactorial. Por eso se llaman trastornos, es una serie de síntomas que presenta una persona en un tiempo determinado y que tienen muchos lugares de donde provienen. Ese es el modelo más aceptado, que incluye 3 partes: la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Lógicamente, si fuera solamente la serotonina o el receptor o la neurona tal, tendríamos que curarlo con medicamento y listo. Por eso es que tenemos que hacer unas intervenciones mucho más complejas en psiquiatría, incluyendo la terapia, el medicamento y algunos otros cambios. Eso es una combinación de todas para atacar cada posible causa. La causa social, la causa biológica y la otra causa es la psicológica. La psicológica. Exactamente. Entonces, ahí es donde quizá empata con la anterior pregunta respecto a la diferencia entre psiquiatra y psicólogo. De estos 3 factores de la enfermedad mental, no solamente de la enfermedad mental, de la mayoría de las enfermedades, este modelo sería el que más se aplica. Digamos que estamos viendo a alguien que tiene diabetes tipo 2. Uh-huh. Tendría algo de sobrepeso y su dieta no sería la mejor del mundo. Entonces, lógicamente hay factores genéticos, su familia, algunos de ellos tienen factores para diabetes, pero no surgió la diabetes desde que nació. Tuvo que hacer una serie de circunstancias para que ese aumento de peso dieran resistencia a insulina y al final en niveles altos de glucosa en la sangre. Así es exactamente igual este modelo, incluye factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. El factor biológico sería como lo que más se enfoca el psiquiatra, el factor psicológico lo que más se enfoca el psicólogo y los factores sociales quizá tratamos entre los dos de hacerlo, pero sería lo más difícil de cambiar. Si lo que está ocasionando estrés gigantesco es el tráfico, no podemos modificar esa situación. O lo que está provocando mucho miedo a que salgas es la inseguridad del país, no es como que podamos hacer demasiadas cosas. Lógicamente tratamos de hacer una intervención, pero en ese aspecto, en el social, es en el que nos podemos quedar más cortos. O sea, doctor, hay personas que tienden o pueden llegar a tener algún trastorno mental por herencia. Todos tienen un componente hereditario, absolutamente todos. Así como tú te pareces a tus padres en la estatura, en el color de cabello, en que tienes un lunar aquí, que ¡ay, lo tiene tu abuelo! Sí. Eso mismo es lo externo, se llama fenotipo, es decir, lo que se expresa. Pero adentro de todos nosotros y en tu familia es muy frecuente la gastritis. Lo tuvo tu bisabuela y lo tiene también el sobrino que viene de 8 años. Es decir, todos vamos heredando características y en el ejemplo de salud mental tiene que ver como en el aspecto psicológico y en el aspecto de las funciones mentales. Entonces, sí hay un componente y en cada enfermedad es diferente. Por ejemplo, en depresión o ansiedad es aproximadamente 30%. En muchas otras enfermedades, como por ejemplo esquizofrenia, es 50%. En la que más es prevalente es en autismo. Si yo tengo autismo, es el 90% probable que mis hijos tengan autismo. O sea, hay personas que ya por nacer por herencia tienen más probabilidades de desarrollar cierto trastorno o padecimiento mental que otras. Exactamente. Bien, ok, eso es interesante. No solamente hay que estar tristes por eso, es decir, tan solo por el hecho de nacer tenemos una carga genética gigantesca. Claro. Lo ideal es que le preguntemos a nuestra familia, oye, ¿qué enfermedades hay en nuestros padres, en nuestros abuelos? Porque es en lo que más nos tenemos que cuidar. Si mi abuelo murió de cáncer de esófago a los 30 años, en la familia tenemos que vigilarnos más de lo normal porque hay una carga importante.
hay que vigilar qué factores de riesgo tenemos en la familia, y así como hay enfermedades del corazón o de la próstata, o la mayoría de mis familiares utilizan lentes, así también puede haber enfermedad o características en cuanto a salud mental. Solamente hay que cuidarlas y ver si requerimos alguna ayuda. No es catastrófico, sino simplemente hay que actuar. Claro, y si tienes los datos de que posiblemente tienes una probabilidad más alta de desarrollarla frente a otra persona, vale la pena más intentar prevenirla, ¿no? O tener cuidados más rígidos que otras personas que no tengan esa probabilidad. Sí, exactamente. Hay 2 formas de herencia. Hay una que se llama gen pasivo. Imaginemos que tú tienes un hijo, lógicamente le vas a heredar las características que tienes. Alguna de ellas, el cabello lacio. Y hay otra que se llama gen ambiente. No solamente le vas a heredar el material genético, sino si tú eres futbolista, pues le vas a heredar el ambiente, que siempre estés viendo el fútbol, o que estés jugando, o que seas muy deportista. Dices, oye, eso no es como algo heredado, pero es algo del ambiente que viene de la familia. Entonces, la interacción del gen pasivo y el gen ambiente es algo muy importante, porque la mayoría del tiempo cuando somos niños lo pasamos con nuestros padres o con las personas más cercanas de la familia. Claro. En el ejemplo de salud mental va a ser muy importante respecto a cómo es la interacción en la familia. Comunicación, cercanía, hay varios tipos de familia. Hay familias que son muéganos, que es así, vamos a todos lados y aquí estamos todos viviendo hasta tener 80 años. Y hay familias que se llaman desvinculadas o desligadas. Ya cumpliste 17, ya vete a vivir tú solo, ya me das igual. Ya si te veo en 6 meses, y si no, ni te mando ningún mensaje ni nada. Son características de familia, pero esas mismas características pueden estar en algunas otras enfermedades. Imaginemos que mi familia es un poco más con sobrepeso. Si aparte mi familia vende pozole, no solamente me heredó la carga genética de la obesidad o del sobrepeso, sino también diario, JP, oye, ¿qué vamos a comer? Pozole, y mañana pozole, y el próximo lunes pozole. No es como algo muy difícil de, más bien no es tan sencillo como alejarnos de todas las tradiciones que tiene nuestra familia. Y esto nos damos cuenta cuando conocemos a otras familias. Oye, pero ¿por qué le dices por su nombre a tu papá? No, pues porque él es Paco, pues es Paco. Qué extraño, pero yo le digo papá o yo le digo señor. O ya cuando vamos a otras familias nos damos cuenta de qué tan rara es nuestra familia, pero nos damos cuenta pues porque es lo normal que hemos visto. Comparas. Claro. Exactamente. Entonces, según lo que entiendo, doctor, ¿los gustos se pueden heredar? Es decir, si a mi papá le encantaba o le encanta el fútbol, ¿probablemente me pueda heredar ese gusto como tal? Sí, no totalmente el gusto, pero sí algunas características respecto a por qué me gusta. Okay. Es decir, puede ser que mi padre sea un fanático del fútbol y yo diga, oye, pues no me gusta el fútbol, me gusta el tenis, pero va a haber algunas características respecto a que me gusten los deportes. Lo difícil es saber que nosotros somos la conjunción del material genético de los 2 padres. Si tengo 2 padres ultradeportistas, así campeones olímpicos, va a ser muy raro que tenga un hijo académico. Se puede dar, pero va a ser académico relacionado a los deportes. Es decir, no somos como robots y estamos predeterminados, pero sí hay como un sustrato respecto a lo que nos vamos a dedicar o las cosas que vamos a tener. Eso respecto a enfermedad, pero también en cuanto a características dinámicas. Es decir, si mis padres son los 2 basquetbolistas y mi padre mide 2.10 y mi madre 1.90, pues yo voy a ser altísimo. No quiere decir que sea basquetbolista, pero voy a ser muy alto y tendré las herramientas desde la cancha de basquetbol hasta los contactos y la técnica para ser buen basquetbolista, pero si no, de todas maneras podré ser muy bueno en otros deportes o seré alguien muy alto que tenga esas características y que le guste de hobby jugar basquetbol, aunque me dedique a otras cosas. O sea, el ejemplo que pusiste, doctor, de que un padre que es fanático del básquetbol, su hijo no necesariamente va a ser el mayor fan de básquetbol,
pero si logra ser, si es fan en cambio del tenis, muy fanático, lo que me dices es que probablemente si le preguntas al papá las causas de por qué le gusta tanto este deporte y las mismas preguntas al hijo, probablemente puedas hallar cosas en común entre por qué les gusta ese deporte. Sí, quizá a lo mejor eso ya es como muy contextual porque tendríamos que ver situaciones diferentes. Es decir, el padre creció hace 40 años y las condiciones del medio han cambiado. Entonces puede decirte el padre, me gusta el básquetbol porque era la única diversión que tenía y ahora lo difícil de la actualidad es que tenemos que competir con los videojuegos. Entonces ya no hay una sola diversión. Y probablemente lo que quiera hacer el hijo va a ser totalmente diferente, pero puede ser que sí coincida respecto a, es que me gusta el fútbol pues porque soy muy bueno. Y si le preguntamos al padre, oye, ¿por qué te gustó? Pues es que yo era el campeón, tenía el récord o era muy sobresaliente. Puede ser que coincidan, aunque no necesariamente porque es la explicación de cada persona. Claro. Pero lo que sí, si medimos las características de las fibras musculares del hijo de Usain Bolt, va a tener unas características para poder ser un atleta extraordinario. Por herencia. Claro, no significa que ya va a ser un robot y va a ser otra vez campeón mundial, pero lo que haga en cuanto a atletismo, si es un hobby o si es de manera profesional, le va a ir muy bien. Digamos que tiene más probabilidades que otros por esa carga genética que se ve en sus músculos o en su fibra. Exactamente. Lo Bien. que ocupe el hijo de Usain Bolt, sus músculos, lo sabremos, es su decisión, pero si lo quiere dirigir hacia un deporte de alto rendimiento, le va a ir muy bien. ¿La depresión es una enfermedad, doctor? Sería un trastorno. Incluye esos varios factores, genéticos, que sería si alguno de mis familiares ha tenido depresión, sobre todo familiares de primer grado, padres. Y lo que pasa con los trastornos mentales es que se heredan en clústeres. No solamente tiene que ver con depresión, sino si mis familiares, algunos de ellos, mi padre tiene depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, autismo, déficit de atención, hay más probabilidad de que yo tenga algún otro trastorno de salud mental. De ese grupo. Exactamente. En general, cualquier tipo de trastorno en salud mental, porque pertenecen como a una gama. Vienen como en conjunto. Entonces hay más riesgo de que yo los tenga, también por lo que hablábamos del gen ambiente. No solamente respecto a lo que me heredaron, sino si mi padre o mi madre tenía depresión. Yo me acuerdo, tenía 8 años y veía a mi padre que estaba durmiendo, que llegaba con consumo de alcohol alto, que a veces no iba a trabajar, que a veces llegaba muy irritable, que estaba siempre enojado. Eso es lo que recuerdo de mi infancia. No solamente fue los genes que me heredó, sino también el ambiente. Y yo lo recuerdo que no sé qué le pasaba, pero perdió 3 trabajos. Entonces también recuerdo ese ambiente. Es un trastorno que incluye 3 facetas como en todos los trastornos mentales. La parte genética, la parte psicológica y la parte ambiental. ¿Cómo percibe el mundo una persona con depresión? Vamos a explicar qué es una depresión y la diferencia respecto a tener tristeza. Todos podemos tener tristeza o podemos tener un duelo. Uh-huh. Si el día de mañana nos dan una terrible noticia de algún familiar cercano falleció, lógicamente puede haber insomnio, puede haber tristeza algunos días, puede haber recuerdos. Todos tenemos duelos respecto a las pérdidas que hemos tenido, pero la diferencia entre una tristeza, un duelo y una depresión tiene que ver con la intensidad y con el tiempo. Tener depresión es recuerda el peor día que has tenido, ese día donde llegaste tarde, donde te rayaron el coche, donde perdiste la cartera, donde te regañó el jefe, donde estabas comiendo y te embarraste, donde estabas hablando con alguien que te gustaba y como que ni siquiera hubo buena interacción y que ya no te contesta los mensajes. Un día de esos que tú dices ya que se acabe. Uh-huh. Eso multiplícalo mínimo 2 semanas. No hay ni un día bueno, no hay ningún momento de tranquilidad. Cada día va siendo peor. La depresión es ese día terrible que has tenido que ahorita viene a la mente, uh-huh. Mínimo 2 semanas.
Consecutivos. Ningún día bueno. Sí, a lo mejor, como lo decíamos, tuviste un duelo. Ok, bueno, pues falleció alguien muy cercano de la familia, vamos al sepelio, al velorio, vemos a la familia, platicamos, recordamos, estamos tristes, pero tenemos el apoyo. Ok, a lo mejor falté 1 o 2 días a trabajar, pero poco a poco reinicio mi vida normal. Y a diferencia de alguien que tenga una depresión o que ese duelo se transforma en depresión, es muy claro porque vienen pensamientos respecto a por qué se murió él o ella, mejor me hubiera muerto yo. Esa persona era muy buena, era tan linda, era tan empática y yo soy un inútil, yo no sirvo para nada, debí de haber muerto yo, estaría mejor el mundo sin mí, ¿por qué se llevaron a esa persona buena? Es decir, hay un nivel gigantesco de culpa y hay un nivel de tristeza abrumador. Eso ya sería alguien que está en un duelo que se está transformando en depresión. Si hay desde estos niveles esas preguntas o esos pensamientos, hay que acudir a un psicólogo o un psiquiatra porque no hay que esperar las 2 semanas. Es probable que requeriramos un medicamento. Eso, ¿por qué se transforma un duelo en una depresión? ¿Porque no se trata a tiempo? No, tiene que ver con factores muchos, como desde qué cosas has vivido. Imaginemos que ahorita, esperemos que no, porque estamos en la Ciudad de México, empiece a temblar. Uh-huh. Y que en este lugar existimos 100 personas. Estamos en una conferencia. Todos vivimos la misma situación, sentimos el mismo temblor, estamos en un piso 10, pero cada uno de nosotros va a reaccionar de manera diferente. Hay quien va a entrar en crisis de pánico, hay quien se va a poner a llorar, hay quien se va a desmayar. Y también hay quien va a decir, a lo mejor JP dice, a ver, todos tranquilos, por favor, vamos a replegarnos. Va a haber alguien que sea un líder, uh-huh, que tranquilice, que dé contención o que pueda decir a las otras personas, oye, respira, respira. Y dices, wow, pero vivimos la misma situación. Es exactamente igual con un duelo. Todos vamos a tener pérdidas muy grandes. La pérdida más grande es la pérdida de la madre. Cuando hay una pérdida de un ser tan cercano como la madre, el 50% de las personas se van a deprimir. Pero no significa que el 50% de las personas van a intentar suicidarse o que ya jamás van a volver a trabajar. Hay depresión leve, depresión moderada y depresión grave. Ese 50%, un porcentaje desarrollará depresión leve, luego otro porcentaje de depresión moderada y depresión grave otro, dependiendo de qué es lo que ha vivido en la vida, de qué características tiene y de qué tan importante es la relación o la cercanía de su madre, no porque no la quiera o la quiera mucho, sino respecto a qué tan importante es como un pilar de su vida. Si mi madre es el único pilar de mi vida que tengo, no tengo más hermanos, no tengo muchos amigos, no tengo hijos, y mi vida la dedicaba a cuidar a mi madre, cuando se muera me va a doler muchísimo. Te están quitando el pilar de tu vida. Exacto, yo trabajaba y mi único objetivo era estar con mi madre. Llegaba del trabajo y estaba con ella, veíamos la televisión y estaba ahí todo el día y era mi vida. Por eso en la terapia lo que se trata o lo que se hace es de generar más pilares, lo que se llama red de apoyo, porque todos vamos a tener pérdidas y tenemos que tener una red de apoyo suficientemente buena, de trabajo o escuela, de amigos, de familia, de hobbies, de compañeros de trabajo, de muchas cosas, porque va a haber un momento en donde diga, JP, ¿sabes qué? Me voy a vivir a otro lado. Ahí nos vemos, en lugar de vernos diario cada semana, pues ahí estamos en el WhatsApp o nos vemos más infrecuentemente. Tengo que crecer, me voy a ir a otro país o voy a ir a trabajar a otro lugar, me voy a ir a Mérida. Entonces tenemos que tener una red de apoyo suficiente porque vamos a tener esas pérdidas. Y también hay pérdidas internas. Es decir, si yo lo que más me gusta es el frontón,
pero ya no puedo ir diario o ya me duelen las rodillas, va a llegar un momento en donde ya no puedo jugar frontón todo el tiempo. Entonces también va a haber pérdidas, o ya no escucho bien, o ya no veo, o era muy divertido comer así un corte tomahawk, pero tengo ya el ácido úrico muy alto. Es decir, si también tengo muy pocas estrategias que me dan diversión o placer, tengo que diversificar, porque probablemente haya un momento donde te diga, sabes que ya no puedes fumar, o lo ideal es que ya no fumes porque te está ocasionando mucho daño. Hablas de que el 50% de las personas, doctor, cuando perdemos a nuestra madre, que es esta persona muy relevante en nuestras vidas, ese 50% tiende a tener una depresión. ¿Qué pasa con aquellas personas que no crecieron o que no tuvieron madre? ¿Hay una persona equivalente? Cada persona, ese es el ejemplo porque en general la madre es la persona más cercana, pero en el caso de que no hayas crecido o tu madre haya fallecido o a lo mejor tu crianza fue con alguien más, es la persona más cercana que tengas. Pueden ser los abuelos, puede ser tu padre, puede ser un hermano, pero siempre tenemos una figura, puede ser a veces la pareja. Por ejemplo, cuando ya hay más de 30 años de un matrimonio y alguno de los dos fallece, el 70% de los viudos tienen alucinaciones auditivas o visuales cuando fallece el otro miembro de la familia, el esposo, y no se consideran patológicos. Porque imagina, tú tienes 30 años más o menos, el tiempo que tienes de vida de compartir día a día con alguien y que de repente ya no está. 30, 40 o 50 años compartiendo todos los días con alguien y que de repente ya no esté. No se considera patológico, no se les da medicamentos, sino ya son estructuras cerebrales de aprendizaje o de memoria. De costumbre, me imagino. Y las personas lo dicen, escucho a mi esposo, escucho su voz. No son fantasmas, no estamos hablando de que lo vi, sino escucho cuando meneaba su café. Todas las mañanas meneaba su café y tengo ese sonido. Y es como una interacción, imagínate, de tantos años. En ese caso, para esa persona, probablemente lo más cercano o la relación más significativa, lógicamente, tiene que ver con el esposo. Y no significa que tenga un padecimiento o un trastorno mental. Exactamente, digo, en ese caso no se medica, se consideran totalmente normales después de 30 años de convivencia. Wow. Háblame un poco, doctor, de los niveles de depresión. Me decías que hay uno bajo, medio, alto. ¿Cómo se clasifican y en qué consiste cada uno? Claro, las características para tener depresión, los principales son 2 síntomas. Uno es tristeza la mayor parte del día en las actividades, y la otra se llama anedonia. Tristeza sería que tengo un ánimo bajo, que no puedo como salir de ese ánimo. Y la anedonia es la incapacidad para sentir placer en cualquiera de sus facetas. Oye, ¿te gustó el melón? No me sabe a nada, me sabe a cartón. Oye, ¿te disfrutaste la serie? ¿Te gustó la película? No sé, estaba desconcentrado, no le puse atención. Cualquier cosa que antes me generaba placer deja de ser significativo y no hay una respuesta. Muchos pacientes dicen que se sienten como zombies o como robots viviendo automáticos. Esas son las características esenciales de la depresión: tristeza y anedonia. En los niños puede haber un estado no tanto triste, sino de irritabilidad, porque para los niños es muy difícil expresar las emociones. Si ahora pregunto ¿cómo estás?, puedes tener una gama de emociones gigantesca, pero un niño no te va a decir oye, estoy un poco triste porque fíjate que ayer. Es muy difícil expresar las emociones. Puede expresar irritabilidad, sería la diferencia con los niños. Pero de estas 2 características esenciales hay una serie de otros síntomas. Para tener depresión, por lo menos son 5 síntomas sumados a la tristeza y a la anedonia, que pueden incluir alteración del estado de atención, es decir, ando distraído, ya no me acuerdo de las cosas,
aumento o disminución del apetito, de repente estoy comiendo mucho o no me da apetito, algunos otros síntomas como malestares gastrointestinales, dolor de espalda, otro síntoma que tiene que ver con la falta de energía o cansancio, y otros que tienen que ver con pensamientos negativos de culpa o desesperanza. Oye, ¿qué vas a hacer de la vida? Ya me da igual, no tengo nada, no tengo una proyección a futuro. Y un nivel de gravedad muy específico sería ideas de muerte. Ideas de morir, que hay diferencias entre ideas de muerte e ideas suicidas. Las ideas de muerte sería pensar en mi muerte. Bueno, pues yo creo que todos estarían mejor si yo me muriera, porque ya no sería una carga, porque a lo mejor así ya no molestaría, yo siento que no sirvo para nada. Es solamente pensar en mi muerte. Eso es un tema. El otro sería el pensar en matarme, sería una ideación suicida. Yo creo que sería mejor cortarme las venas, tomarme medicamentos, lanzarme. Serían diferentes las ideas de muerte a ideas suicidas. Si ya tenemos ideas de muerte o suicidas, ya se considera una depresión grave. Pero si hay algunos otros de los síntomas, hay que evaluar qué tanto estos síntomas están interviniendo en tu vida para que se considere leve, moderada o grave la depresión. Una depresión leve solamente requiere psicoterapia. Es decir, imaginemos que de repente te despidieron de tu trabajo y estás teniendo problemas en tu relación interpersonal y pues tienes a veces insomnio, a veces andas como desconcentrado, pero tienes el apoyo de una red extensa y lógicamente te quedaste sin trabajo, pero pues bueno, estás con tu familia, estás solucionando eso y decides ir a terapia porque lo que más estaba generando, aparte de los problemas del trabajo, una dificultad es la parte de la pareja. Entonces, en ese caso, quizá lo más importante sería la terapia de pareja o si es algún otro escenario, una terapia individual. Y ya, con eso es suficiente. En el transcurso de unas semanas, conforme se vayan resolviendo todo, tú te vas a sentir mejor. Una depresión moderada sería cuando eso ya está interviniendo más en tu día a día y está impidiendo que tengas una funcionalidad sostenida. Entonces es, tuve problemas con mi familia, pero aparte la herencia no se está solucionando y estoy teniendo un montón de gastos y tengo problemas porque estoy muy desconcentrado en el trabajo y mi jefe, estoy teniendo discusiones diarias. Ya está interrumpiendo una actividad. Exactamente. Okay. Entonces, en ese caso, lógicamente iniciaríamos con una psicoterapia y después de una semana, si a pesar de eso no mejoró, habría que valorar el iniciar un medicamento. Es decir, con psicoterapia es suficiente, en algunas circunstancias se requiere algún medicamento. Si hay algo en particular, sabes que me estoy sintiendo no tan bien, pero sobre todo no estoy durmiendo. Eso es como un dato clave que puede afectar a que esa depresión vaya evolucionando. Oye, no me estoy sintiendo bien, pero pues como quiera saco el trabajo, si estoy saliendo, sigo haciendo un poco de ejercicio, a veces sí, a veces no, me siento irritable, pero cada vez que voy a terapia me siento un poco mejor, estoy trabajando esos temas, estoy mejorando la relación que tengo conmigo y con los demás, pero no puedo dormir. Ahí sí sería un dato clave que podemos dar un medicamento para que mejore el sueño y ya lo demás es muy sencillo, bueno, no tan sencillo, pero más bien tiene que ver con un trabajo terapéutico. Y la última sería una depresión grave. Uno de los datos clave de esa depresión grave sería ideas de muerte o ideas suicidas. En una depresión grave hay que evaluar si se requiere internamiento en un lugar o si se requiere medicamento aparte de la terapia. Y lógicamente una depresión grave sí afecta no solamente una esfera, sino varias esferas. Estoy teniendo problemas en el trabajo, pero aparte como ando súper estresado, a veces los fines de semana me voy a beber y como me siento más relajado, ya llego a la casa y tengo problemas con mi pareja, pero aparte ya gasté un montón de dinero y al otro día me siento peor y crudo y con culpa y no estoy haciendo deporte y estoy subiendo un montón de peso y aparte me siento mal porque estoy subiendo de peso. Es una serie de cosas que van como circulando, pero estoy teniendo una disfunción global y ya mi pareja me dijo, ¿sabes qué? Se genera un montón de problemas. Una bola de divorcio. Nieve.
Exactamente. Entonces, en ese caso hay que tomar el medicamento, hay que añadir la psicoterapia, hay que estar continuamente observando que esas ideas de muerte o suicidas no se vayan estructurando. Datos de gravedad, que esa idea suicida vaya estructurándose. JP, yo ya sé qué día va a ser, el lunes no está mi familia, en la tarde me voy a tomar los medicamentos, es cuando no hay nadie y al mismo tiempo ya estoy viendo qué voy a hacer porque me voy a cortar las venas. O alguna carta de despedida. Ahora, aparte de las cartas de despedidas, se llama carta póstuma cuando ya se lee cuando sí sucedió la muerte. Por eso sería carta de despedida porque es antes de que tengas un fallecimiento, ¿no? Sería carta de despedida o en ese caso actualmente lo que se pregunta es si has pensado qué publicar en Facebook, en Instagram, si es que te quieres morir. Sí, ya tengo el mensaje que voy a publicar. Aquí dice perdón a todos porque soy una carga o puede ser de manera agresiva. Por su culpa no me apoyaron. Eso hay que preguntar. Antes era la carta, ahora hay que decir, oye, ¿ya has pensado qué poner en tu Facebook? Y es como un dato que ya está teniendo un plan suicida. En caso de que se requiera en esa depresión grave internamiento, ¿qué sucede en ese internamiento? ¿Cuál es el proceso que se realiza? En México hay hospitales públicos y hospitales privados, pero en general lo que se hace se evalúa por el psiquiatra y estás en un lugar, en una habitación, donde diariamente, 3 veces al día te ve el psiquiatra y te ve un terapeuta. Y estamos esperando a que el medicamento haga efecto. Lógicamente ya no son internamientos largos, 1 a 2 semanas en lo que el medicamento va haciendo efecto y ya nada más que hay una mejoría significativa y es regresar al tratamiento por consulta externa. ¿Y qué factores causan que el doctor diga sí necesita internamiento o esta persona no necesita internamiento? Tienen que ver con una serie de factores que pueden ocasionar que el paciente tenga alto riesgo suicida. Ok. Hay algunas de ellas. Una es el sexo. Es más probable que un hombre que tenga ideación suicida consume el suicidio. Como los hombres somos en general más agresivos, los intentos suicidas de los hombres son diferentes a los de las mujeres. Un intento suicida clásico de una mujer sería tomar pastillas o autolesiones, cortarse las venas. No es tan letal. Un intento suicida clásico de un hombre sería arma de fuego o ahorcamiento. Son altamente letales. Entonces, por eso es que un hombre, si dice que se va a morir, es más peligroso a que una mujer. No significa que sean importantes, sino respecto a la letalidad estamos refiriéndonos. A la probabilidad de que se consume ese acto. Exactamente. También como un hombre es difícil que exprese sus emociones y dice que se quiere matar, está de verdad sintiendo que ya no puede con nada. La otra sería la edad. Menores de 18 años o mayores de 18 años hay mayor riesgo de que consumen un suicidio, porque son etapas de más vulnerabilidad. Otro sería... Perdón, ¿cómo? ¿Menores de 18 años o mayores de 18 años? No, menores de 18 años o mayores de 60 años. Son más probables que lo consumen. Exactamente. Wow. Los adolescentes, niños adolescentes o los adultos mayores, porque están en una etapa de vulnerabilidad. Es cuando nos sentimos más inútiles, que no podemos, que ya necesitamos ayuda o que no somos capaces de resolver la mayoría de nuestros problemas. Entonces, por estas fases de la edad, que serían como los picos, hay una mayor probabilidad. Otra sería tener alguna otra enfermedad mental, es decir, tengo depresión, pero aparte tengo esquizofrenia, tengo trastorno bipolar, tengo déficit de atención. Cualquier otro tema de salud mental añadido a la depresión aumenta las probabilidades. Y también otro punto sería tener otra enfermedad crónica. Puede ser desde diabetes, pero enfermedades más avanzadas neurológicamente como esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Huntington. O sea, son enfermedades muy graves neurológicas, cáncer. Si tengo esa enfermedad médica crónica avanzada, hay más probabilidad de que intente un suicidio y que sea un suicidio de alta letalidad. ¿Una persona con depresión, doctor, pierde el gusto?
el sabor o no necesariamente? Puede perderse en cuanto a calidad y cantidad. Es decir, puede ser que no le dé tanta hambre, que se llene con pocas porciones, o puede ser que la comida pierda el sabor, porque eso tiene que ver con áreas del placer. Okay. Es decir, que tú ahorita comas algo y digas, oye, qué rico sabe, tiene que ver con áreas del cerebro que se están encendiendo y que te dan placer. Uh-huh. Entre más placer te dan, más satisfactorio es la degustación. Entonces, sí, una persona que tiene depresión puede ser que ya no tenga tanto gusto por la comida. ¿La depresión es este conjunto de anedonia más tristeza o pueden ir separadas? Puede ser una depresión sin anedonia o sin tristeza. ¿Pueden ir separadas? Tienen que estar a fuerzas. Okay, ese es un requisito indispensable, más alguno de los otros síntomas que sí pueden o no estar. Perfecto. ¿Qué hacer, doctor, si una persona cercana, un amigo, un familiar, tiene pensamientos o ha tenido intentos de suicidio? Yo, como no especialista, como su amigo, como su familiar, ¿qué debo hacer? Claro. Lo más importante es saber que somos personas cercanas. Si ya nos dijeron eso es porque hay un nivel de confianza. Uh-huh. Entonces tenemos que tomar esta información de la forma más adecuada y ver qué posición tenemos. Es decir, si somos amigos o solamente una persona no familiar, tenemos que acercarnos a comentarlo con alguien de la familia, aunque la persona se enoje. Okay. Porque decimos, oye, yo te lo dije aquí en secreto, pero es tan importante esa información y podemos ayudarle más que si esa persona se enoja, ya que esté mejor, va a entender que el objetivo de yo decirle a sus padres o a su hermano o a alguien cercano es para ayudarlo. Hay que comentar a personas que puedan apoyar. Lógicamente, si yo conozco a esa persona, yo conozco su estructura, sostén o su red de apoyo. Sé que a lo mejor su padre no es cercano, que ni siquiera le habla, no voy a pedir ayuda con él, pero sé que tiene un hermano que sí ve frecuentemente y en la siguiente reunión lo más rápido que se pueda. Si es un dato ya de me quiero matar, hay que hacerlo inmediato hay que llamar, hay que conseguir la ayuda más cercana y hay que acudir al servicio de urgencias más cercano. Si es algo como de, oye, no me he sentido bien, hay veces que no me dan ganas de ir a trabajar, ando bien triste, no puedo dormir, hay tiempo. Oye, y pues yo he leído que eso puede ser una depresión. ¿Tú qué piensas? Oye, pues no sé, ¿quieres que busquemos a alguien? A lo mejor buscamos en internet, yo tengo una amiga que es psicóloga, como ves, y hablar con honestidad. Es probable que alguien de nuestra familia ya haya pasado por eso o que desde mi punto de vista yo también pasé eso. Oye, ¿te acuerdas que cuando pasó esto de mi abuelo que falleció, yo me estaba sintiendo así? Y en esos momentos tú me ayudaste porque fue cuando salíamos más, veíamos las series, o sea, tú me apoyaste un montón. Desde la honestidad de alguien cercano es lo más que podemos hacer. Tener la cercanía y escuchar, tratar de buscar ayuda profesional y conectarnos con la red de apoyo que tengamos. Si es alguien cercano, nosotros vamos a saber específicamente quién podemos solicitar ese apoyo. Y si yo soy la persona más cercana y es mi hermano, tengo que ampliar la red y decirle a personas de confianza que van a apoyar y comentarle la importancia que es de tomar un tratamiento de salud mental. Oye, de verdad estás sintiéndote muy mal, yo sé que esto parece terrible, pero yo te voy a acompañar a la consulta, vamos a ver qué se puede hacer y investigar respecto a esta situación. Lo que yo recomendaría es tratarlo como si fuera cualquier otro problema de salud. Es decir, imaginemos que en lugar de depresión, el día de mañana a mi madre le sale un tumor aquí. ¿Qué es lo que haría? Pues empezaría a buscar en internet, le saco una cita con el oncólogo y vamos al instante. Buscaría toda la información y trataría de resolver. Es lo que hacemos cuando hay alguien que nos importa. Uh-huh. Y eso a lo mejor parece como algo drástico porque es salud, pero pensando que fuera alguna otra cosa, es decir, se te rompieron los lentes o se descompuso el coche. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar información, preguntar a alguien que sea experto y llevar a arreglar el coche.
Esto es algo difícil porque a veces en temas de salud mental, el psicólogo o a veces el psiquiatra no tiene todas las herramientas o no hay un entendimiento tan cercano. Como es un tema muy específico, hay veces que fui con el psicólogo y no me sentí bien, pero hay que seguir buscando. Sería el ejemplo como de ir al mecánico. Si el día de hoy yo llevo mi coche al mecánico y el mecánico me dice, oye, ¿sabes qué? Tu coche ya no sirve, ya tíralo, o va a salir en 500,000 pesos porque no sirve el motor, la verdad es que yo iría con otro mecánico. Pero no hay nadie que diga, oye, yo fui con un mecánico y no me resolvió, ya no creo en los mecánicos, lo que voy a hacer es dejar mi coche y ya no lo voy a reparar. Si estamos de necios con el celular, con el coche y con cosas que son materiales, ¿por qué no ser así de necios con cosas que tienen que ver con mi salud? Si fui al primer psicólogo o al primer psiquiatra y después de un tiempo razonable, no digo que ya 15 minutos ya no me gustó, fui a 2, 3 sesiones y no vi mejoría, hay que buscar a alguien más, porque probablemente necesitamos a alguien que tenga algunas otras herramientas o que empatice más respecto a edad, a experiencias, a gustos, a nivel terapéutico, a muchas características. Si es una situación crítica, Luis, dijiste que acudiera con esa persona a un servicio de emergencias. ¿Te refieres a un servicio de emergencias general o hay algún servicio de emergencia psiquiátrico que se especialice en tratar esos casos como de suicidio específicamente? El que tengamos más cerca, lo ideal sería un servicio de urgencia psiquiátrica. ¿Sí los hay? Sí hay. Okay. Está hospitales de psiquiatría con urgencias 24 horas en el IMSS. Okay. Hay que buscar el hospital más cercano del IMSS que tengamos. También hay del ISSSTE, hay de Pemex. A cada una institución tiene sus servicios de psiquiatría. Y hay servicios de salubridad para aquellos que no tienen ninguna seguridad social. Lógicamente, a nivel privado hay una serie de psiquiatras, sacar cita con un psiquiatra, acudir al servicio de urgencias de cualquier hospital grande y hay médicos psiquiatras de guardia. Eso es. Si no hay en mi ciudad o donde vivo algún hospital de psiquiatría cercano, hay que acudir al hospital más cercano donde hay un médico y el médico general tiene la experiencia y la facultad para poder dar un tratamiento inicial, para poder escuchar y lógicamente derivar si es que lo requieren. Redirigir con otro especialista. Exactamente. Ok. El trastorno obsesivo compulsivo, doctor, mejor conocido como TOC. Háblame de este trastorno, del trastorno obsesivo compulsivo. ¿De qué va? Claro, el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con dos características. Una es pensamientos obsesivos y la otra son compulsiones. Los pensamientos obsesivos son pensamientos intrusivos, desagradables, que tengo todo el tiempo y que no puedo controlar. La mayoría de los pensamientos obsesivos, los más frecuentes, son de limpieza, orden, simetría, algunos aspectos sexuales que no son tan frecuentes y regresar a verificar las cosas. Es decir, un TOC clásico, vamos, salimos, cerramos la puerta, o si se cerró, tengo que regresar a verificar 1 o 2 o 3 veces para saber si está cerrada la puerta. O el más tradicional, como lo hemos visto en películas, es el de limpieza. Me lavo las manos y después, si no está la puerta abierta, agarré el picaporte, me regreso a lavarme otra vez las manos. Eso sería una idea obsesiva respecto a que todo está contaminado. Hay bacterias, lógicamente sí hay bacterias en todos lados, pero lógicamente la piel nos protege de que se metan las bacterias. Tenemos bacterias buenas. Pero no hay algo que podamos hacer para reducir esa idea. Es decir, no podemos convencer con lógica a alguien que tiene ese pensamiento. La característica más importante del TOC es algo que se llama pensamiento omnipotente. Ese pensamiento es tener la creencia de que el pensamiento puede llevar a cabo alguna acción. Es decir, si yo pienso positivo, me voy a ganar la lotería, ese pensamiento es tan potente que me va a dar la suerte para ganarme la lotería. Ojalá y el TOC fuera así de lindo, de ganarme la lotería, nadie tendría problema.
son pensamientos desagradables. Ya toqué el sillón, no puede ser. ¿Me puedo ir a lavar? Me voy a lavar. Regreso y ¡ay! Toqué el micrófono. Déjame, voy otra vez a lavar. La idea obsesiva es respecto a que hay bacterias en todos lados y yo tengo que cuidarme y no te saludo porque me vas a contaminar. ¿Qué lo causa, doctor? Entiendo que hay el tema social, psicológico y el otro Biológico. Biológico, pero hay hay la posibilidad de que se desarrolle un TOC a partir de una experiencia, una especie de trauma, ¿o no va así? Sí. La parte más importante sería la carga genética. Hay, sobre todo relacionado al TOC, hay muchos síntomas de ansiedad. Es muy raro que haya un TOC y no haya algún otro tema de ansiedad. Entonces es muy probable que en mi familia haya síntomas de TOC, aunque esto no genere un problema. Es decir, si yo ya tengo problemas respecto a la limpieza, la organización, tengo que limpiar 8 horas al día y siempre soy muy obsesivo, tiene que quedar las líneas así perfectas y la I impecable, es probable que en la familia alguno de mis padres también sea algo obsesivo. No significa que a fuerza mi padre o mi madre tenga TOC, pero tiene algo similar. Oye, y preguntamos siempre, ¿y quién de tu familia es medio obsesivo? Mi papá. Se levanta a las 6 de la mañana, hace ejercicio, luego va a tal lado, es muy estricto, siempre revisa 7 veces. Y lo importante sería es que estas personas son altamente funcionales y en una empresa son ultra queridas, porque son las personas que siempre llegan temprano, que traen la corbata, que son así espectaculares, que no hay ningún error, que siempre te dicen, oye JP, ¿hiciste el ensayo? No te preocupes, yo ya lo hice por ti. O sea, que hacen por la obsesión de pensar que nadie va a hacer las cosas tan buenas como yo, de una forma tan perfecta, siempre están resolviendo la mayoría de los problemas. Y tú de wow, encantado. ¿Por qué? Pues porque ya llegué a la oficina y está todo limpio, y está todo ordenado y es alguien que se encarga mucho de resolver los problemas. Todos en la oficina lo reconocen y son felices porque dices, oye, ¿ya hiciste esto? Ah, no, ya lo hizo alguien más. Entonces, en la vida laboral es alguien que es increíble, le va muy bien. Pero en este caso, a lo mejor alguien que es altamente obsesivo no tiene tantos problemas a nivel laboral, pero hay que ver si tiene repercusiones en su día a día. Lo que normalmente pasa es, alguno de los padres es obsesivo, pero no hay ningún problema porque pues, es un buen trabajador, pero alguno de los hijos no es que sea solo obsesivo, sino ya tiene un problema respecto a que ese pensamiento no le deja tener una vida normal. Wow. Tiene que lavarse las manos 30 veces al día o pasa de que ya va al aeropuerto y tiene que regresar porque a lo mejor dejó la llave encendida de la estufa. Y entonces pierde el vuelo por regresar a verificar porque qué miedo que hayas dejado la estufa encendida. Dices, oye, eso ya no está lindo porque es un pensamiento que no se puede quitar con nada. Y hay terapias específicas psicológicas para trastorno obsesivo compulsivo y hay medicamentos. En este caso, si la repercusión ya está siendo alta, se dan medicamentos que quitan esos pensamientos obsesivos. ¿Qué es lo que hace este medicamento? ¿Cómo logra quitar el pensamiento? ¿Inhibe alguna parte del cerebro? Lo que sabemos del trastorno obsesivo compulsivo es que hay algunas áreas afectadas. Las más afectadas es uno que se llama el cíngulo anterior. Es una parte que está en la región central del cerebro y ahí es donde hacen recambio los pensamientos. Imaginemos que ahorita decimos, ¿sabes qué? Es que a las 8 de la noche es probable que tiemble. Tú dices, oye, pues es que esto es una predicción, no tiene ningún impacto conmigo. Podemos liberar ese pensamiento y pasar al siguiente pensamiento. Oye, es que a lo mejor mañana juega México y gana. Sin ningún problema cambias un pensamiento por otro. A diferencia de alguien con trastorno obsesivo compulsivo, tiene un pensamiento que circula y se queda ahí como acumulado. Un círculo vicioso. Exactamente. Ahora, ¿cómo identifico, doctor, que tengo trastorno obsesivo compulsivo TOC? O sea, a mí me ha pasado eso de que salgo y me regreso a revisar la puerta porque creo que no está
bien cerrada o para confirmar. Pero de eso a tener TOC, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo identifico yo que en efecto ya es TOC, es trastorno obsesivo compulsivo? La parte más importante de todos los trastornos mentales es que tenga una disfunción significativa de tu día a día, una disfuncionalidad. Si lógicamente verificas que traigas el pasaporte, pues está excelente. Pero si verificas 10 veces y tienes que regresar y tienes que hacer una serie de rituales y te quita 1 o 2 horas al día, no está tan bien. Lógicamente, si eres alguien con orden, disciplinado, que verifica algunas cosas, si no tiene implicaciones en tu vida, probablemente haya cosas que mejorar respecto a esa obsesión y de una manera terapéutica se puede flexibilizar. Pero no significa que nuestro objetivo sea que seas un flojo y que no te bañes y que no limpies nunca nada. Claro. Sino, si eso te genera algún tipo de problema, trabajarlo de forma terapéutica. Pero si ya ese pensamiento o las cosas que tienes que hacer para tranquilizar ese pensamiento, las obsesiones, te quitan demasiado tiempo e intervienen con tu día a día, entonces sí sería necesario acudir a una valoración para que nos digan qué requerimos. ¿Hay niveles de TOC, doctor? Sí, claro, hay niveles igual leve, moderado, grave. Un nivel grave de TOC sería alguien que ya no puede ni siquiera comer porque está tan preocupado por que esté contaminada las cosas que tarda como 5 horas en preparar su comida. Tiene que utilizar un ritual muy específico, lavarse las manos hasta que él compruebe que está específicamente sin ninguna bacteria que él vea, y luego seguir y limpiar de una forma extraordinaria, ponerse guantes y hacer todo lo necesario para comer. Ya no estoy pensando, oye, pero es que está trabajando, oye, ¿qué está pasando en su día a día? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se divierte? Tiene que seguir un ritual de 4 horas para el desayuno. Entonces sería eso un TOC muy grave. Claro. Sí ha llegado ocasiones donde el TOC es tan grave que se tienen que hospitalizar a los pacientes. Es muy raro, pero están pacientes con ya una dificultad muy grande para poder consumir alimentos, que necesitamos darles medicamentos y tenerlos en supervisión para que se sientan mejor. Es muy raro, pero sí hay TOCs muy, muy graves. Ok. Ahora, ¿qué es la esquizofrenia, doctor? Claro. La esquizofrenia es un trastorno que se caracteriza por alteración de la realidad. Es decir, ya no tengo contacto con la realidad. Hay 2 características de la esquizofrenia. Una son las ideas delirantes, es decir, creo que ahorita esto no es un podcast, sino es una entrevista para la CIA y me están vigilando y me están grabando. Bueno, sí me están grabando, pero todo es como un plan. Conspiranoico. Exacto, porque tú quieres robarte el medicamento que acabo de yo investigar y seguramente me estás espiando y déjame apago el celular. O sea, es una idea delirante. Okay. Entre más estructurada esté la idea delirante, que yo te cuente de ya tuve el registro y ya fui al MP a demandar a todos, entre más estructurado esté, más probable que sea esquizofrenia. Y la otra característica son las alucinaciones. Las alucinaciones más frecuentes son las alucinaciones auditivas, a diferencia de la película que vemos de Mente Brillante, que son las alucinaciones visuales y ven a personas. Eso no sucede. Eso es solamente una forma esquemática para entender de una forma sencilla cómo sería una esquizofrenia, pero alucinaciones visuales en esquizofrenia es ultra raro. Lo más frecuente es que yo escuche cosas. ¿No escuchaste? Me mandaron una señal que es que tengo que ya terminar la entrevista porque tengo que irme a una junta importante. Y tú, no, pues fue el coche. ¿De quién? ¿De una persona o puede ser de algo que ni siquiera sabe describir esa persona? Al inicio puede haber murmullos, sonidos, cosas. Por ejemplo, es frecuente que los pacientes digan, es que el vecino está martillando para joderme la vida. Y lógicamente vivimos aquí varios en la casa. Oye, no, pues yo me dormí. No, es que en la madrugada no escuchaste y me están molestando. Pueden ser sonidos simples, que serían alucinaciones simples, o alucinaciones complejas.
Las alucinaciones que casi indican que sí es esquizofrenia se llaman alucinaciones auditivas en tercera persona. Es decir, hay personas que están hablando de lo que yo estoy haciendo. ¿Ya viste? Como que se rascó. Y, ay, mira, está en la entrevista. Ajaja, y como que se ve bien extraño. Es lo que estoy escuchando. Hay voces que están comentando lo que estoy haciendo. Yo estoy buscando, oye, ¿quién me está viendo? ¿Dónde están? Son alucinaciones que prácticamente es un hecho de que es esquizofrenia. Perdón, en el caso de los martillazos del vecino, ¿sí sucedió el sonido o no? No. ¿O está imaginando que sonó? No. Hay una diferencia. Hay unas cosas que se llaman ilusiones. Uh-huh. La ilusión es, hay un estímulo, pero no existe o no es real lo que yo veo. Digamos, ahorita vi como algo, el reflejo es una sombra. Lógicamente hay sombras, pero yo sentí que era un gato. Eso sería una ilusión. Hay un estímulo y hay una falsa percepción. La alucinación es creada de la nada, es decir, no hay nada, lógicamente no hay ningún sonido. Estamos aquí, ¿escuchaste? Es el vecino, está martillando, nos quiere molestar porque seguramente sabe que tú grabas aquí y quiere molestarnos. Y han llegado pacientes que hacen un hoyo para vigilar a los vecinos. ¡Wow! Que en principio el sonido no ocurrió nunca. No, lógicamente no. ¿A qué se debe eso? ¿Es algo neurológico? Sí, hay varias teorías. La que más sabemos que es como algo muy probable es una alteración de varios circuitos neuronales y una liberación muy alta de un neurotransmisor que se llama dopamina. Esa dopamina es la que crea las alucinaciones y las ideas delirantes. Muy parecido es como si consumiéramos hongos alucinógenos. Si consumimos hongos alucinógenos, vamos a alucinar. Pero después de un rato, 6, 4, 8 horas, se quitan las alucinaciones y yo vuelvo a la realidad. Sería como si nuestro cerebro tuviera unos hongos alucinógenos que están creando una cantidad de dopamina muy alta. Y es lo que crea esa falsa percepción de los sonidos y de la realidad. Si hay dopamina, ¿hay satisfacción? Sí, pero es en diferentes áreas. Es decir, la dopamina es un neurotransmisor que puede actuar en diferentes regiones. Por ejemplo, en el área tegmental ventral generaría mucho placer. En otra área, como en el mesencéfalo, es la que regula los movimientos. Y si en esa área hay una disminución de la dopamina, tenemos Parkinson. Pero en otras regiones, sobre todo frontales del cerebro, si tenemos mucha dopamina, genera alucinaciones. Depende en qué área del cerebro, pero en general si tenemos una dopamina muy elevada, tenemos alucinaciones. Por eso es que la mayoría de las sustancias que generan alucinaciones lo que hacen es aumentar la liberación de algunos neurotransmisores, serotonina o dopamina, lo que puede ser LSD, MDMA, psilocibina, mescalina, peyote. Todas esas sustancias ocasionan como una esquizofrenia o una psicosis de horas. ¿Hay riesgo de que haciendo o inhalando alguna de estas sustancias que acabas de mencionar se pueda generar una esquizofrenia ya de por vida? ¿O es un Solo mito? no, lo que podría ocasionar es una psicosis. Si yo ya tengo factores genéticos y alguna serie de otros factores, si consumo alguna sustancia y ya tenía esa vulnerabilidad, esos factores de riesgo, puede ser que yo inicie con esquizofrenia más temprano de lo que tendría o que la esquizofrenia se complique. Pero yo ya estaba en ese camino. Nadie desarrolla esquizofrenia por consumir hongos y marihuana o algún otro tipo de sustancia. Lo que hace es que empeora los cuadros. No significa que los recomendemos. En este caso no produce esquizofrenia, pero lo que sí puede producir son síntomas psicóticos, salir de la realidad y daño cognitivo. Es decir, alucinar no es normal. Son altos niveles de neurotransmisores que generan daño cognitivo en el cerebro. O sea, si después de este consumo de peyote o de este tipo de sustancias se desarrolla esquizofrenia, no es que se haya desarrollado de la nada, sino que hubo una predisposición que ya existía, que simplemente
la desarrolló. Exactamente, era como ese empujón para que se desarrollara antes. Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en dos: síntomas positivos y síntomas negativos. Los síntomas positivos es lo que hablamos: ideas delirantes y alucinaciones. Los síntomas negativos son los más difíciles de ver, que enmarcan el inicio de la esquizofrenia o el largo camino antes de desarrollarse los síntomas positivos. Esos síntomas negativos tienen que ver con aislamiento social, el no tener como un interés por las cosas, el estar un poco más como aislado de las personas. Tiene que ver sobre todo con interacción social. Y se da antes de que sucedan los síntomas positivos. En esas etapas de la infancia o adolescencia, hay una pérdida neuronal y vamos perdiendo funcionalidad. Ya cuando se desarrollaron los síntomas positivos, que tienen que ver con las alucinaciones y las ideas delirantes, por lo menos tenemos 5 a 10 años de desarrollo de la esquizofrenia. Lógicamente es muy difícil de identificar y se llama síndrome de ultra alto riesgo de esquizofrenia. Sobre todo si alguno de mis padres tiene esquizofrenia, yo tengo que acudir a atención médica psiquiátrica especializada, porque tienen que llevar a cabo una evaluación, un seguimiento para observar si alguno de estos síntomas se presentan. Si hay alguno de esos síntomas, se puede dar un tratamiento que puede disminuir la probabilidad de que se desarrolle esquizofrenia, o si se desarrolle, que se dé un tratamiento temprano y la evolución sea totalmente diferente. Muchos de los pacientes que tienen esquizofrenia no los distinguimos porque los tratamientos ya son tan buenos que tienen una vida absolutamente normal. Wow. Hay tratamientos tan avanzados que ya solamente se aplica una inyección cada 3 meses y tienes una vida absolutamente normal. Una vez desarrollada la esquizofrenia, ¿se puede curar como tal? No se cura, se controla. La parte más importante es identificarla en los episodios más tempranos y evitar episodios donde estoy fuera de la realidad. Entre más tiempo esté fuera de la realidad, peor pronóstico voy a tener de esquizofrenia y más síntomas a nivel avanzado puedo tener. Si estoy tomando tratamiento y tengo mi tratamiento, realmente no podemos distinguir a alguien que digas, oye, él se distingue que tiene esquizofrenia porque esto, de una persona que no lo tiene. Están trabajando y son absolutamente útiles, capaces, absolutamente inteligentes, no hay ninguna limitación. Yo tengo pacientes que son desde todo cineastas, médicos, historiadores, investigadores, que tienen su tratamiento y ellos mismos reconocen, oye Luis, estoy empezando como a que sentirme medio extraño, medio perseguido, estoy teniendo insomnio, oye, estoy como escuchando otra vez cositas, como murmullos. Ok, hacemos un ajuste y listo, tienen una vida absolutamente normal. El esquizofrénico reconoce, doctor, que está escuchando cosas que no son reales. O sea, No. ¿puede reconocer que tiene esquizofrenia? No, hasta el 50% de los pacientes que tienen esquizofrenia nunca van a reconocer que tienen esa enfermedad. Ok. No significa que no tomen su tratamiento. Pueden creer que lo toman por alguna otra razón o pueden no estar de acuerdo con tomarlo, pero pueden tomar el tratamiento y sentirse bien, pero solamente el 50% tienen insight. Lógicamente lo que ellos ven lo sienten como realidad. Claro. Pero cuando ya vienen con los familiares, ellos dicen, oye, es que ya van 3 veces que se pelean con los vecinos y los vecinos pues ya están enojados porque dicen, oye, es que nosotros no tenemos mascota y él dice que escucha el perro en las noches o que pasa este problema. Y lógicamente no es algo positivo para la familia, genera muchos problemas y el paciente dice que lo están vigilando porque él está investigando el nuevo celular que va a cambiar la historia de la humanidad, pero es que él no sabe nada de celulares. O sea, no hay nada congruente respecto a eso, no hay nada cercano y crea un daño muy importante. Se da el tratamiento y les va muy bien. Me imagino en la esquizofrenia también hay niveles de gravedad. Hay como probabilidades de que sea de fácil control o de difícil de control. Hay una esquizofrenia que se llama resistente al tratamiento. En cuanto a niveles, en ese sentido no lo clasificamos como leve, moderado o grave, solamente si hay una resistencia al tratamiento. Resistencia al tratamiento sería que ya dimos 2 medicamentos para esquizofrenia y a pesar de ello no hay mejoría del paciente.
¿Y qué se hace en ese caso? Hay medicamentos específicos para resistencia al tratamiento Wow. y hay algunas otras alternativas. O sea, un medicamento por si el medicamento general no funcionó. Exactamente. Wow. Sí. Qué interesante este tema. Exactamente. Si te parece, para ir cerrando, Luis, comprendo completamente que nos faltan cientos de temas por abarcar, Exacto. pero sería una ilusión intentar abarcarlos absolutamente todos en un solo episodio. Exacto. Cuando gustes, me encantaría volver a hacer parte 2 también. Nos podremos retroalimentar, si Sí, te parece, de exacto. los comentarios que ponga la gente. Si preguntan más, aterrizamos más esos temas porque te digo, hay insomnio, crisis de ansiedad, déficit de atención. El déficit de atención va a tener un montón. Hay muchísimos. Hay muchísimas cosas y para tocarlos a mediana profundidad, creo que sería bueno hacerlo en un episodio parte 2. Si te late, me gustaría hacerte un par de preguntas. Ok. Doctor Luis, ¿qué malos consejos oyes en tu profesión con frecuencia? Como malas recomendaciones, que oigas mitos alrededor en tu profesión. Pero como de otros psiquiatras, de personas. Sí, de otros psiquiatras. Ok, como... Es que no sé cómo a qué te refieres, como... Lo que te venga a la mente. Ok. Pues en realidad de los mitos más importantes que existen es respecto a los medicamentos. Hay un miedo muy grande respecto a tomar medicamentos porque se cree que ocasionarían adicción. Los medicamentos en psiquiatría son iguales a cualquier otro medicamento de salud en general. Cuando tienes hipertensión no significa que seas dependiente al antihipertensivo, sino que lo requieres para que funcione de mejor manera tu cuerpo. Lo que tenemos actualmente en la actualidad es una tecnología muy diferente respecto a cómo resolver algunos problemas. Hace 500 años probablemente si tenías un problema para tener una visión clara, solamente si fueras millonario podrías tener unos lentes. Sería, pues, tienes un problema para ver, ni modo, solamente que fueras rico tendrías el dinero para crear las micas y todo el sistema para poder ver bien. Ahora ya es muy sencillo y la mayoría de las personas o se operan o tienen lentes. Eso mismo pasa con los medicamentos en salud mental. Tenemos medicamentos que pueden mejorar los niveles de ansiedad, los niveles de atención, los niveles de memoria. En el caso de Alzheimer, sería impensable que le dijéramos a alguien que tiene Alzheimer, oye, pues échale ganas, debes de mejorar tu memoria. Yo creo que deberías de estudiar más o deberías de aprenderte los números de teléfonos y de esa forma se va a curar el Alzheimer. De esa forma es muy difícil que le exijamos o que le pidamos a alguien, oye, pues ya no estés triste, oye, ya no estés tan ansioso, ya no estés tan preocupado, oye, pues ya no limpies tanto, ya no va a pasar nada, seguramente está cerrada la puerta, ¿para qué te regresas? Eres un exagerado. Es así de difícil decirle a una persona que está enferma respecto al corazón que pueda cambiar su corazón y curarse él solo, como aquella persona que tiene un problema de salud mental ya diagnosticado, que pueda cambiar esa parte y solamente estar más triste, estar más contento ese día de un momento a otro. Sería como en el caso de que tuviéramos una piel muy sensible al sol, decirle, oye, no seas payaso, si nada más estuviste 10 minutos, ¿por qué estás todo rojo y te salieron hasta granitos? Es que eres un exagerado payaso fresa inventado. Ya, por favor, no pasó nada, ni que se hubiera muerto la persona más importante, o por qué estás triste si no ha pasado nada relevante. O la clásica, todo es mental. Exactamente, todo es inventado de esta forma, ¿no? Entonces, lo que hacen los medicamentos es mejorar esas herramientas para que cada una de las personas tenga una mejor calidad de vida, así como en México la mayoría de las personas que vivimos aquí tomamos omeprazol porque el picante es imposible vivir sin él. Puedes tener una dieta ultra estricta sin picante y sin nada grasoso, o de repente, si es que a lo mejor el pozole salió muy picante, tomarte un omeprazol.
pero lo ocupamos como cualquier otra herramienta. Sería decirle a tu estómago, oye, ya jamás voy a tomar omeprazol porque no quiero que el estómago sea dependiente a él, y yo le voy a echar ganas para que la siguiente vez que coma súper picante no me va a doler el estómago y me voy a mentalizar súper bien. Sería exactamente igual. Entonces creo que son herramientas diferentes y que lógicamente con un profesional pueden indicarnos si las requerimos o no. La forma número 1 de que algo genere adicción es la autoadministración. Ninguno de los medicamentos que se utilizan en salud mental, el paciente decide tomarlos. Los toma por una indicación médica y con ciertos objetivos. Para mejorar, no es para diversión, no es para que veas un arco iris y no te da una ventaja. Es decir, si damos un medicamento para déficit de atención o para depresión, no es que esa persona tenga una ventaja y ya todo sea maravilloso y sea más inteligente y no tenga ningún miedo o que sea felicidad increíble y vea unicornios. Solamente tiene la misma capacidad de ver la realidad y de tener las funciones mentales como lo tendría una persona sin déficit de atención o sin depresión. No le estamos dando ninguna ventaja, ni es un atajo, ni es un tramposo, ni es que sufriendo esa ansiedad o resistiendo esa depresión va a ser más fuerte. Claro. Alguien que tiene cáncer muchos años, no por tener cáncer va a decir, oye, es que eres súper fuerte, ya tienes 10 años con cáncer de páncreas. A los 6 meses te mueres por cáncer de páncreas. Doctor Luis, te agradezco muchísimo tu información, tu profesionalidad y todo el contenido de valor que definitivamente me pareció interesante, a mí nutritivo y probablemente a otra persona. Me encantaría sin duda hacer una parte 2 contigo. Definitivamente traía muchos más temas que tocar. Eres especialista, Luis, en adicciones, tema que también tiene mucho por donde darle, pero si quería tocar todos esos temas tenía que acortar como las preguntas y profundizar un poco más en los temas. Entonces, por esa razón, si te parece la idea, podemos armar una parte 2. Seguro habrá personas que también quieran que toquemos otro tipo de padecimientos como la ansiedad, el déficit de atención. Si te parece la idea, tú tienes las puertas abiertas a volver a grabar y me encantaría. Claro, no, por supuesto, esperamos que haya muchas preguntas y de eso preparamos algo específico y hay muchos temas y por supuesto aquí para lo que necesites. ¿En dónde te podemos encontrar, Luis? Una persona que haya dicho, yo quiero tratarme con ese profesional que sabe de lo que habla. ¿Haces citas? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es el proceso? Sí, pueden buscarme en redes sociales, @LuisDiazPsiquiatra, Díaz con Z, en TikTok, en Instagram, en Facebook, ahí estamos y escríbanme, les mando toda la información. Yo estoy en la Colonia del Valle, pero en toda la República y en algunos otros países también damos citas online. Por Zoom, buenísimo. Por WhatsApp, como se pueda, lo más sencillo. Y si no, en el consultorio que está aquí en la Ciudad de México, Colonia del Valle. ¿Tienes algún número de contacto para agendar estas citas? Si quieren ahí en Instagram que me escriban o buenísimo. En TikTok más fácil y así estamos en contacto. Perfecto. Igual los links van a estar aquí abajo. Te agradezco otra vez, Luis, y eres bienvenido para la parte 2. Muchas gracias. Un gusto. El gusto es mío. Que estés muy bien y gracias por oír al profesional especialista en psiquiatría, Luis, y ojalá que esta conversación te haya servido y te haya sido nutritiva. Te mando un abrazote y nos vemos la próxima semana. Bye.